Bien, doctores, buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Habíamos visto entonces la regulación, ¿no? La autorregulación renal. Vamos a ver ahora el proceso de formación de orina. Como habíamos mencionado, en el proceso de formación hay tres etapas, ¿no? La primera etapa es la filtración, la segunda la reabsorción y la tercera la secreción, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es esta segunda etapa, porque ya habíamos visto lo que era la filtración, cómo se calculaba, etcétera. Ahora vamos a ver la función del túbulo renal, que tiene que ver con la reabsorción y la secreción, ¿no? Que es el proceso final para formar orina, ¿ya? Algunos conceptos importantes. Recuerden que la tasa de filtración glomerular que evalúa la función del riñón lo podemos calcular con esta sustancia endógena, ¿no? Que es la creatinina. Eso se llama clearance de creatinina, el cual es 120 a 125 mililitros por minuto. También llamada depuración de creatinina, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Hablamos también el pH de la orina normal. Miren, fluctúa entre 4.5 a 8, ¿ya? Esa es la fluctuación normal. Promedio 5.5. La proteinuria significativa, esto ya es patológico, ¿no? Porque la proteinuria normal es hasta 150. Más de 150 ya es proteinuria patológica, ¿no? La creatinina sérica, que también nos evalúa la función renal, pero es poco específica, de 0,7 a 1,4. Esto depende de la masa muscular, porque recuerden que la creatinina viene del metabolismo muscular, ¿no? La densidad de la orina, la urea, que viene del producto de metabolismo de las proteínas. La urea es el metabolismo o viene como producto de desecho de las proteínas, ¿no? Hasta 40. Y la concentración de electrolitos, el sodio más importante desde el punto de vista extracelular y el potasio desde el punto de vista intracelular, ¿no? Pero en su concentración plasmática. Esta es su concentración en el plasma. El sodio es 135 a 145 y el potasio de 3,5 a 4,5, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, cuando se filtra, lo que va a hacer los túbulos es, de alguna manera, procesar ese líquido tubular filtrado. Por ejemplo, esta es la cantidad de sodio que se filtra, ¿no es cierto? 26.000 equivalentes, 1.000 equivalentes, y casi todo se reabsorbe, miren, casi todo. O sea, se reabsorbe el 99% de sodio. Y recuerden que el sodio siempre va acompañado de agua, ¿no? Por eso sodio con agua se reabsorbe 99%. Casi todo el sodio que se filtra se va a reabsorber, ¿no? En el potasio, recuerden que también se reabsorbe 93%, pero una diferencia con el sodio. Hay secreción de potasio, ¿no? Eso está regulado, recuerden, por la aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio y secreta potasio, ¿no? El cloro se reabsorbe el 99%. Vamos a ver que el cloro es un electrolito también importante que se reabsorbe el 99%. Se reabsorbe el 100% de bicarbonato. Eso tiene una función importante en la regulación ácido-base. Ya lo vamos a ver más adelante. La urea, miren, se va a reabsorber solo 53%. ¿Y por qué se reabsorbe urea si es un producto de desecho? Esto es muy importante para la médula renal. Ya vamos a ver. La reabsorción de sodio es importante para mantener a la médula hipertónica, ¿ya? La médula renal es hipertónica en comparación con la corteza. Esa hipertonicidad de la médula se debe a la reabsorción de urea, que lo va a regular la ADH, ¿ya? La hormona antidiurética. Lo demás se excreta, ¿no? Lo demás se excreta. La creatinina, como pueden ver, ¿no es cierto?, es excretada. Casi toda la creatinina que se filtra es excretada, pero recuerden que un porcentaje va a sufrir secreción tubular. Por eso era la deficiencia con respecto a la inulina, ¿no? La inulina es la única sustancia que se filtra y no se secreta ni se reabsorbe. La desventaja por eso de la creatinina es que se secreta, ¿no? Se filtra y se secreta. Esa era la desventaja con respecto a la inulina, que era la mejor sustancia para calcular la tasa de filtración. El ácido úrico viene del producto de desecho de los ácidos nucleicos, se va a reabsorber al 98%,
Y la glucosa, al igual que el bicarbonato, se reabsorbe al 100%, ¿no? Se reabsorbe al 100%. Entonces, ¿cuál es la idea del riñón? La idea del riñón es que segregue o excrete bastantes solutos, pero en poca cantidad de agua. No nos podemos dar el lujo de perder agua, ¿no? Porque somos el 60% de nuestro peso es agua. Entonces, como somos el 60% de agua, lo que hace el riñón es limpiar la sangre, eliminando productos de desecho, pero en poca cantidad de agua, ¿ya? Entonces, el principio es eliminar bastante soluto con poca cantidad de agua, ¿ya? Muy bien. En la orina hay una proteína que normalmente se puede excretar. Nosotros podemos encontrar ciertos tipos de proteína a nivel urinario. Una de ellas es la proteína tubular. Esta proteína tubular que están viendo acá, que se polimeriza y se secreta, es la llamada proteína de Tamm-Horsfall, ¿ya? Esta proteína tubular, ¿de dónde se va a formar? Se va a formar de los túbulos renales, ¿ya? Se forma de los túbulos renales. Y más o menos su concentración es 50 miligramos en orina de 24 horas, ¿ya? Es la principal proteína que se secreta en la orina, ¿ya? Es la principal proteína que se secreta en la orina. La albúmina también puede estar en la orina, recuerden. ¿Hay albúmina en la orina? Sí, pero menos de 30 miligramos en orina de 24 horas, ¿ya? Hay albúmina, sí, pero menos de 30 miligramos en orina de 24 horas. ¿Y cuánto es la excreción total de proteínas? Hasta 150 miligramos, ¿ya? Eso es básico que recuerden. ¿Cuánto podemos excretar de orina normal? Hasta 150. Albúmina hasta 30. Y la proteína tubular hasta 50, ¿ya? Miren, cada región de la nefrona tiene una función. Si me preguntaran el túbulo proximal, ¿cuál es su principal función? Su principal función del túbulo proximal es la reabsorción de sustancias. Es la zona donde se da la mayor cantidad de reabsorción. Podemos ver acá hasta un 65% de forma global. Pero es acá, por ejemplo, donde se reabsorbe el 100% de glucosa, el 100% de aminoácidos, sodio, agua, cloro, bicarbonato, potasio, miren. Es la zona donde se va a reabsorber la mayor cantidad de sustancias, ¿no? También secreta hidrogeniones, ácidos orgánicos, pero su principal función es reabsorción. Si bajamos del túbulo contorneado proximal, nos encontramos con el asa descendente, que viene a ser esto, el asa descendente del asa de Henle. Esta zona, el asa descendente, es impermeable a solutos. Esa es la característica. No transporta electrolitos. Lo único que transporta es agua. O sea, reabsorbe agua. Si te preguntaran la zona donde solo se reabsorbe agua y es impermeable a solutos, es el asa descendente. Por lo tanto, como estamos quitando agua al líquido tubular que va a formar la orina, entonces, ¿qué está formando acá? Si le estoy quitando agua a la orina, ¿cómo saldrá la orina? Concentrada. Esa es la función del asa descendente, concentrar la orina. Concentra la orina, porque le estamos quitando agua. Pero si nos vamos a la siguiente porción del asa de Henle, que viene a ser el asa ascendente, y principalmente la rama gruesa, como estamos viendo, la rama gruesa ascendente va a tener como función acá sí reabsorber solutos. Esta zona, la zona ascendente, sí es permeable a solutos. Y acá hay un cotransporte importante, el cotransporte llamado sodio, potasio, 2 cloros. Sodio, potasio, 2 cloros. También se reabsorbe calcio, bicarbonato, magnesio. Esta zona sí es permeable a los solutos. Por lo tanto, acá, ¿qué estamos haciendo? Le estamos quitando solutos a la orina. Por lo tanto, acá la orina, cuando asciende, va a convertirse en una orina diluida. Entonces, acá el asa de Henle hace un juego, ¿no? Cuando baja, se concentra. Y cuando sube, se diluye, porque le estoy sacando soluto, ¿ya? Eso deben recordar. Muy bien. En la parte distal, el túbulo distal, miren su principal función también del túbulo distal. En el túbulo distal vamos a tener también reabsorción de sustancias.
reabsorción de sustancias, ¿no? Entonces miren, se reabsorbe sodio, cloro, calcio. Acá el sodio con el calcio compiten, ¿ya? Cuando el túbulo distal reabsorbe sodio, ya no reabsorbe calcio. Y al revés, si reabsorbe calcio, ya no reabsorbe sodio, ¿ya? Eso es por un gradiente electroquímico. Entonces es muy importante que recuerden eso. Cuando uno se reabsorbe, el otro ya no se reabsorbe, ¿ya? Por eso a un paciente con osteoporosis, en su dieta debe consumir una dieta hiposódica. ¿Por qué le recomendamos una dieta hiposódica al paciente con osteoporosis? Porque al consumir menos sodio, se filtra menos sodio en la nefrona, porque está consumiendo menos sal. Y al haber menos sodio, entonces el que se va a reabsorber más es calcio, porque hay una competición que les estoy mencionando. Esa es la razón por qué al paciente con osteoporosis le recomendamos una dieta hiposódica, porque al consumir menos sodio, se filtra menos sodio y va a haber más calcio en el líquido tubular, de tal manera que se reabsorbe más calcio y menos sodio, ¿ya? Porque acá hay una competición. Al revés, si el paciente consume mucha sal, entonces se filtra más sodio y el túbulo distal reabsorbe más sodio y ya no reabsorbe calcio. ¿Ya? Entonces acá hay una competición. Muy bien. ¿Qué diurético permite absorber sodio y calcio? Inhibe la absorción de sodio y aumenta la absorción de calcio. Las tiacidas, ¿no? Las tiacidas hacen eso. Inhiben la absorción de sodio y aumentan la reabsorción de calcio, por ese mismo mecanismo, ¿ya? De competición. Seguimos bajando la parte del túbulo distal más final y el túbulo colector. Acá se ubican, miren, la parte final del túbulo distal y el túbulo colector. Hay unas células llamadas principales, que son las células diana de una hormona que se conoce con el nombre de aldosterona. Acá trabaja la aldosterona, en las células principales de la parte final del túbulo distal y el túbulo colector. ¿Y qué hace la aldosterona? Ahí está, reabsorbe sodio y secreta potasio. Reabsorbe sodio y secreta potasio. Acá también participa la hormona antidiurética, ¿no? En la absorción de agua, libre, ¿ya? Y hay otro tipo de células en esta zona también que se conocen con el nombre de células intercaladas, tipo alfa. Estas células intercaladas son importantes en la regulación ácido-base, porque miren lo que está haciendo esta célula intercalada. Está secretando ácido, secretando iones hidrogeniones y está reabsorbiendo bicarbonato. ¿Ya? Entonces, en esta parte final, que viene a ser el túbulo colector, trabajan varias hormonas. Trabaja la aldosterona, pero la aldosterona principalmente trabaja en la parte final del túbulo distal, absorbiendo sodio y secretando potasio. El ADH trabaja más en el túbulo colector, tanto cortical como el túbulo colector medular. Y lo que hace el ADH es reabsorber agua, regulando la osmolaridad plasmática. Y la célula intercalada, que les he mencionado, regula ácido-base, porque miren lo que hace, secreta iones hidrogeniones y reabsorbe bicarbonato, ¿no? Entonces, como ven, acá todo hay un flujo de líquido tubular, ¿no? Reabsorbiendo y secretando. Entonces, vamos a ver cada uno de esos transportes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la reabsorción de agua y sodio, que hemos dicho se reabsorbe al 99%, vamos a ver cómo se procesa esa reabsorción al 99%, ¿no? Entonces, acá, miren, el gráfico simplemente nos ayuda a entender claramente lo que pasa en cada segmento de la nefrona. Entonces, habíamos dicho, esta zona del túbulo proximal es la zona contorneada, ¿ya? Esta es la zona contorneada del túbulo proximal. Y miren acá cómo se va a procesar el sodio, miren. Entonces, acá hay una reabsorción de sodio, miren cómo entra el sodio, ¿no es cierto? Se reabsorbe sodio y a la vez esa reabsorción de sodio hace ingresar otras sustancias. Me hace acordar al intestino, ¿no es cierto? En el intestino también, para que se reabsorba glucosa, aminoácidos, ¿qué necesitamos? Al sodio. Acá también se cumple lo mismo. La entrada de sodio genera un gradiente de fuerza que permite entrar la glucosa, el aminoácidos o aniones orgánicos, ¿ya? ¿Esto cómo se llama? Se llama transporte activo secundario,
¿ya? Este es un transporte activo secundario. El sodio, su reabsorción, permite reabsorber aminoácidos y glucosa al 100%. Esta es la zona más activa del túbulo proximal. Acá se reabsorbe el 100% de aminoácidos y el 100% de glucosa por la reabsorción de sodio, ¿ya? Los fármacos nefrotóxicos, recuerden que esto es lo que necrosan principalmente. El aminoglucósido, la vancomicina, van a producir necrosis justamente de esta zona, ¿no? Produciendo una insuficiencia de tipo renal. De tipo renal. Una necrosis tubular aguda, ¿ya? Acá es donde se causa la mayor toxicidad, ¿ya? Muy bien. Pero tenemos esta zona que es la zona recta del túbulo proximal, la zona recta. Y en esta zona recta, miren esta célula lo que hace es jugar ¿con quién? Con los hidrogeniones y también se da la reabsorción de cloro. Habíamos dicho que el cloro también se reabsorbe en un 95-97%. Pero a diferencia del sodio, miren que el cloro hace un antipor, porque se reabsorbe cloro y elimino. ¿Qué sustancias elimino? Oxalato, sulfatos, bicarbonato. Estoy eliminando, ¿no? Reabsorbio cloro y se eliminan oxalatos, sulfatos. O sea, es un antipor. En cambio, cuando hemos visto en la zona contorneada, el sodio entra junto con las otras sustancias. Esto se llama un cotransporte. Un cotransporte. En cambio, acá es un antipor, ¿no? Entonces, miren cómo se reabsorbe el cloro, ¿no? En eliminación con las otras sustancias. Muy bien. Y al final, miren dónde está ubicada la bomba de sodio-potasio, en la zona vasolateral. Esta es la zona vasolateral de las células tubulares. Miren, ahí actúa la bomba de sodio, ¿no? Bomba de sodio, haciendo que se reabsorbe finalmente sodio, ¿no? Y el cloro también se reabsorbe, ¿no? Y el cloro. Muy bien. Seguimos bajando. Miren cómo el asa descendente no transporta solutos, porque habíamos dicho, ¿no? Esta zona descendente solo deja transportar agua, solo reabsorbe agua. Nos pasamos de frente a la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Rama gruesa ascendente. Y acá tienen que acordarse de este cotransporte, muy importante, en la rama gruesa ascendente, que es sodio, potasio, 2 cloros. Es el blanco terapéutico de ¿qué diurético? De la furosemida. Acá actúa la furosemida. Inhibe el cotransporte. Sodio, potasio, 2 cloros. Por eso en las preguntas, ¿dónde actúa la furosemida? En la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Rama gruesa ascendente del asa de Henle. Bloqueando el cotransporte sodio, potasio, 2 cloros. ¿No? De esa manera se reabsorbe. Acá solo se reabsorbe el 25% de sodio. Solo el 25%. El 65% se ha reabsorbido acá, en el túbulo proximal. El túbulo proximal reabsorbe el 65% de sodio. El asa de Henle solo un 25%. ¿No? Y miren cómo se reabsorbe acá calcio en el asa de Henle, ¿no? Calcio, un poco de sodio y potasio. Este es el transporte llamado paracelular. Paracelular. ¿No? Muy bien, entre las células tubulares. Muy bien, seguimos avanzando, ya estamos en la rama gruesa, entonces ascendente. Seguimos avanzando, ahora tenemos el túbulo distal. ¿Cómo se reabsorbe el sodio en el túbulo distal? Acá está, miren. Sodio con cloro. Se reabsorbe sodio con cloro. Este es el blanco terapéutico ¿de quién? De las tiacidas. Acá actúan las tiacidas en el túbulo distal, inhibiendo el cotransporte sodio-cloro. ¿Estamos? Y acá solo en el túbulo distal se reabsorbe el 5% de sodio. Solo se reabsorbe el 5% de sodio. ¿Ya? Entonces reabsorbe sodio, cloro. ¿Y con quién compite la entrada de sodio? Miren, ¿cómo compite sodio? Con calcio. En el túbulo distal, el sodio, su reabsorción, compite con la reabsorción de calcio. ¿Ya? Entonces, por eso lo que hace la tiacida es inhibir este cotransporte, sodio-cloro. Entonces, al no reabsorberse sodio, la célula tubular está libre para absorber calcio, ¿no? Por eso las tiacidas reabsorben calcio y bloquean la reabsorción de sodio. ¿Ya?
Y nuevamente en la membrana vasolateral está ubicada la bomba de sodio y potasio, ¿no? Y miren cómo se reabsorbe sodio, cloro, calcio a nivel distal, ¿no? Acá solo se maneja el 5% de la reabsorción de sodio, ¿no? Y en la parte final, ya que viene a ser el túbulo distal, parte final del túbulo distal, va a actuar la aldosterona. ¿Cómo se llama la célula donde trabaja la aldosterona? Se llama célula principal. Esta es la célula principal, donde miren cómo se reabsorbe sodio y se secreta potasio. ¿Quién estimula eso? La aldosterona. Esta es entonces la célula principal, que deja entrar sodio y bota potasio. ¿Ah? Muy bien, entonces en resumen, miren, tenemos acá cuánto se va a manejar la reabsorción de sodio, ¿no? En el túbulo proximal, la mayor cantidad, 65, 67%. El asa de Henle, 25%, y el túbulo distal, casi 5%, ¿no? Y el colector, lo que queda, ¿ya? Como ven, el que maneja más la reabsorción de sodio es el túbulo proximal. Y miren cómo se regula la reabsorción de sodio. A nivel del túbulo proximal, ¿quién regula la reabsorción? La angiotensina 2. Ojo, la angiotensina 2 estimula la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo proximal. Miren, los nervios simpáticos también. El estímulo adrenérgico aumenta la reabsorción de sodio y agua, ¿no? La aldosterona, ¿dónde trabaja la aldosterona? En el túbulo distal, en las células principales. Y también en la parte del túbulo colector, ¿no? La aldosterona, reabsorbiendo sodio y secretando potasio. Entonces, cuando te digan, ¿qué hace el sistema simpático, la angiotensina, la aldosterona? Aumentan la reabsorción de sodio. Por el contrario, ¿quién inhibe la reabsorción de sodio? La dopamina a nivel proximal. Y la sustancia endógena cardioprotectora, ¿no? Los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos lo que hacen es inhibir la absorción de sodio, pero sobre todo a nivel del túbulo colector. De esa manera disminuyen, ¿no es cierto?, o inhiben la reabsorción de sodio. Y como inhiben la reabsorción de sodio, entonces se elimina más sodio con agua. De esa manera bajan la volemia. Los péptidos natriuréticos disminuyen la volemia, disminuyen la presión arterial, ¿no? En cambio la angiotensina, el simpático, la aldosterona, aumentan la volemia y aumentan la presión arterial, ¿no? Entonces cumplen funciones antagónicas, ¿no? Como están viendo. Ojo que es importante que recuerden que la reabsorción de sodio en la zona apical, ¿no? El borde en cepillo, esta es la zona apical, la reabsorción de sodio sirve como una fuerza para dejar absorber otras sustancias como glucosa, aminoácidos, ¿no? Y finalmente, ¿cómo entra el sodio a la sangre? Por la membrana vasolateral, donde está ubicada la bomba de sodio y potasio. La membrana de la bomba de sodio y potasio está ubicada en la zona vasolateral, que finalmente hace entrar el sodio a los capilares peritubulares, ¿no? También llamados vasos rectos, ¿no? Y muy importante que vean cómo se junta la reabsorción de sodio con cloro. Entonces, el más importante es que lo que se reabsorbe es sodio. Y siempre que se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Por eso aumenta la volemia, la aldosterona, la angiotensina. Porque al reabsorber sodio, reabsorbemos agua, ¿no? Pero esa reabsorción de sodio, entonces al túbulo le estoy quitando cargas positivas, porque estoy reabsorbiendo sodio. Por lo tanto, el potencial negativo en la luz del túbulo aumenta. Estoy dejando la carga negativa en el túbulo, porque todo el sodio está entrando. De tal manera, al dejar en el túbulo carga negativa, se va a repeler con el cloro, y eso permite su reabsorción. Entonces, lo que veíamos acá, de cómo se reabsorbe, miren el sodio, ¿no es cierto? Al reabsorberse sodio, la luz del túbulo queda con carga negativa. Y al quedar con carga negativa, el cloro se repele. Y esa es una fuerza para reabsorber el cloro. Por eso el cloro, miren dónde se reabsorbe. Se reabsorbe en la zona recta, por debajo de la zona contorneada. Entonces la zona contorneada es la que reabsorbe más sodio, dejando el túbulo con carga negativa, y esa carga negativa del túbulo va a permitir reabsorción de cloro, ¿no? Porque negativo con negativo se repelen.
Y a la vez, miren, la reabsorción de agua, porque cuando entra sodio, entra agua, aumenta la concentración de cloro en la luz. Porque al reabsorber agua, ¿qué está pasando con la luz del túbulo? Se está concentrando, porque le estoy quitando agua. Entonces aumenta la gradiente de concentración de cloro, porque hay menos agua. Entonces miren cómo estos dos factores, la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua, en la zona contorneada, va a permitir la reabsorción de cloro de forma pasiva, sin gasto de energía, ¿no? De forma pasiva, en la zona recta del túbulo proximal. Además, también aumenta la concentración de urea en la luz. Al reabsorber agua, la orina se concentra. Por lo tanto, esto también permite la reabsorción pasiva de la urea, que vamos a ver más adelante, sirve para que la médula sea hipertónica, ¿no?